Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenido una vez más a todos al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Hoy traemos para ustedes el segundo estudio del libro de Devarim, que es la Parashá Ba'et Hanan, que quiere decir y supliqué. Esto está en el libro de Devarim 3, del 23 al capítulo 7, verso 11. Y también tenemos al profeta Isaías desde el capítulo 40 hasta el 1:26. Vamos a entrar directamente a la escritura porque hoy tenemos mucho que estudiar. Y dice así el verso 23 del capítulo 3 de Deuteronomio. Vamos a leer hasta el verso 28. Entonces supliqué a Adonai, diciendo, así nos habla Moshe, oh Adonai, Elohim, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu fuerte mano, porque Dios hay en los cielos o en la tierra que haga según tus obras y según tus proezas. Déjame pasar, te ruego, para contemplar la buena tierra que está al otro lado del Jordán, esa hermosa serranía, y el Líbano. Pero el Eterno se mostró disgustado contra mí por causa de vosotros, y no me escuchó. Y el Eterno me dijo, basta, no hablemos más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisgah y alza tus ojos hacia él, hacia el norte, al sur, al oriente, y contémplala con tus ojos, porque no cruzarás este Jordán. Ordena a Josué, fortalécelo y anímalo, y lo cruzará al frente de este pueblo y les hará heredar la tierra que verás. Bueno, continuamos con el recordatorio de la Torá en este libro de Devarim, palabras, donde Moshe sigue recordando los otros 4 libros de una forma didáctica para la nueva generación que ha de entrar en Eretz Canaán, para que no volvieran a caer en los mismos errores de sus padres en el desierto una vez que Moshe ya no estuviera. En este contexto, desde este libro de Devarim, quien amplía las explicaciones del Humash, de los 5 libros de Moshe, para esta nueva generación, queriendo fundamentarlos en la Torá para que adquieran sabiduría y no se aparten del fundamento de la Torá hebrea. La palabra que tenemos como título en la Parashá Ba'et Hanan, que quiere decir y supliqué, tiene el valor numérico de 515 en la gematría, y de allí el Midrash deduce que Moshe suplicó al Eterno 515 veces para que le dejara entrar en la tierra. Su oración no fue contestada antes de su muerte. Sin embargo, cuando vino Yeshua el Mesías, se habla de que Moshe estuvo con él en uno de los montes de Israel, posiblemente el monte Tabor, donde ocurrió la transfiguración junto con Eliyahu. Esto lo tenemos en el capítulo 17 de Mateo. Pero esto no fue una experiencia física, puesto que el cuerpo de Moshe no había resucitado todavía, sino esto fue una aparición de su espíritu en una dimensión celestial. Y lo vamos a leer para todos ustedes. Mateo 17, del 1 al 3, dice así. Y después de 6 días, Yeshua tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte, a un monte muy alto. Y fue transfigurado ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí se les aparecieron Moshe y Eliyahu hablando con él. Rashi nos habla del verso 25 con esta explicación
el monte bueno es una referencia a Jerusalén y Lebanón al templo. La palabra Lebanón viene de Labán, blanco. El templo es llamado Lebanón en muchas ocasiones porque blanquea los pecados de Israel. Según Gur Aryeh, Lebanón es el nombre que se da a un monte que produce muchos árboles y los árboles mismos son llamados Lebanón. Según él, el templo fue llamado así no solamente porque blanqueaba los pecados de Israel, sino porque estaba situado sobre un monte fértil en árboles. En el verso 26 que acabamos de leer, la expresión traducida como basta es la palabra hebrea Rav Lach, mucho para ti, que según Rashi se puede entender de dos maneras. Por un lado como basta es suficiente y también por el otro como mucho te espera. Moshe ya tenía una herencia grande esperando para la resurrección de los muertos y por eso no debía preocuparse demasiado por entrar en la tierra en esta ocasión, porque tendría un futuro muy glorioso en el Olam Haba, en el mundo venidero. También de cierto, las Escrituras nos enseñan que la herencia que recibimos de nuestro Padre Celestial, bendito sea su glorioso nombre, se encuentra en dos tiempos: en este siglo presente en el cual estamos viviendo y en el siglo venidero, en el Olam Hasé y el Olam Haba. Recordamos que Moshe será resucitado por el sacrificio de Yeshua en el madero. Después de su muerte, esto nos enseña a todos los creyentes que el sacrificio de Yeshua es retroactivo para todos los creyentes que fueron justos delante de Adonai y practicaron y enseñaron la justicia de la bendita Torá. Moshe no recibió ninguna herencia en la tierra en ese tiempo, parece ser, pero la recibirá en este tiempo futuro que ha de venir, después de la resurrección de los muertos, en el regreso de Yeshua HaMashiach, tal como acabo de explicar de una forma retroactiva, pues estas son las promesas para Israel. Entramos en el capítulo 4, desde el verso 1, que dice así: Y ahora pues, oh Israel, los estatutos y decretos que os enseño, a fin de observarlos para que viváis y entréis a tomar la posesión de la tierra que Adonai, el Dios de vuestros padres, os da, nada añadiréis a la palabra que os mando, ni de ella quitaréis, para que guardéis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim, que yo os ordeno. Vuestros mismos ojos vieron lo que el Eterno hizo en lo tocante a Balpeor, como el Eterno tu Elohim destruyó ante ti a todo hombre que había ido tras Balpeor. En cambio, vosotros que os aferrasteis a Adonai vuestro Elohim, estáis hoy todos vivos. La palabra hebrea para escuchar, shamá, que quiere decir oír, escuchar, atender, hacer caso, obedecer, entender. Tenemos que saber en qué contexto suena esta palabra. Esta palabra aparece más de 90 veces en el libro de Deuteronomio. Esto nos enseña que cuando el Eterno, por medio de su profeta, nos dice que tenemos que escuchar, no significa que seamos oidores solamente, sino también hacedores de lo que Él nos dice. El significado doble de la palabra Shama, de donde viene la forma imperativa Shema, escucha y obedece, implica que uno haga caso y obedezca. De esto, el Shaliach Jacob, el hermano de nuestro Adón Yeshua, nos habla en su carta, donde está escrito en el capítulo 1, 22 al 25 de Santiago. Y lo leo para ustedes. Jacob 1, 22 al 25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo,
pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la Torá perfecta, la Torá de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será dichoso en todo lo que hace. Hemos dicho que eso está en el libro de Jacob 1, 22 al 25. Rabbi Shaul también nos da un enfoque sobre esto en Romanos 10, 17, que nos habla de esta manera. Así que la fe es del oír, Shama, y el oír por el Dabar Elohim. Esto es para todos aquellos los cuales dicen que el pacto de los antiguos pasó y que ya no está vigente. Este hecho de oír, Shama, escuchar, significa oír, escuchar, atender, hacer caso, obedecer, como he dicho antes. Entender es algo que al creyente le cuesta desarrollar en su interior. Volvemos nuevamente al mundo romano cristiano, donde la fe por el oír se queda en un pensamiento y no se desarrolla en ninguna de las antes maneras citadas. Ni en el escuchar, ni en el atender, ni en hacer caso, ni en el obedecer. Solamente se queda aquí en la mente. Esto es un gran problema porque la obediencia a desarrollar el mandamiento de la Torá es el activador humano que empieza a desarrollar la fe en nuestro espíritu. Pues el que no hace y solo cree en su mente se está engañando vanamente y solamente es un oidor de la Torá, el cual no hace nada con ella, pues el hacedor obediente vive dentro del círculo de protección de la Kedushá de la Torá, viviendo una forma de vida perfecta en libertad con un corazón enamorado y agradecido a nuestro Creador. Siempre, amados hermanos, me gusta recordar que el propósito de los mandamientos dados por el Eterno en el Monte Oret es para dar vida. Así que si nuestra obediencia a un mandamiento nos causa la muerte, no hemos cumplido el propósito del mandamiento, y seguro que este mandamiento no es de Elohim, porque podemos quebrantar todos los mandamientos menos 3 para salvar la vida humana. Es preferible antes morir antes de quebrantar alguno de estos 3. Lo voy a explicar para ti. El primero, no blasfemar y cometer idolatría, no asesinar y no cometer adulterio. Uno de los ejemplos básicos dados por Moshe Rabenu tendrá una vida prolongada. Leemos en Deuteronomio 4:40, 5:33 y 6:2. Mira lo que dice la Escritura. Así pues guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien, a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Eterno tu Elohim te ha dado para siempre. Andad en todo el camino que Adonai vuestro Elohim os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien, y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer. Y el 6:2, para que temas a Adonai tu Elohim, guardando todos sus estatutos y mandamientos, que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Muchas veces cuando venimos al mundo de la Torá, nos cuesta asimilar el por qué debemos guardar los mandamientos. Normalmente es porque la gente que ha salido del mundo cristiano ha sido infectados con este virus anti-Torá, lo cual fue predicado desde los púlpitos cristianos contra la instrucción de Adonai, endureciendo el corazón del creyente. Los mandamientos no fueron dados para limitar al hombre, sino para prolongar su vida y darle beneficios, tanto en este mundo como en el mundo venidero. El hombre que quiere liberarse de la Torá
muere, tal y como nos lo dice Rabbi Shaul en el libro de Romanos, capítulo 8, 6 y 7. Lo leo para ti. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Elohim, porque no se sujeta a la instrucción de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y ahora el capítulo 13 dice así: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Aquí aprendemos algo excepcional, que si la sujeción a la Torá es vida, en el Ruach Adonai, sometiendo nuestra carnalidad y doblegando a nuestra mente pecaminosa con el Espíritu de Yeshua HaMashiach, el cual fue puesto dentro de nosotros, pues la vida en la carne es muerte. Pero el que vive por el Espíritu del Santo ha vencido a la carne y tiene vida eterna. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. La libertad no se encuentra fuera de la obediencia, sino en conexión con aquel que da la vida y en su sujeción a las normas que regulan la vida, tal y como nos lo dijo nuestro Adón Yeshua en Juan 8, del 34 al 36. Vamos a leerlo. Yeshua entonces respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. El verso 2, que acabamos de leer, está totalmente prohibido añadir a la revelación que fue dada del cielo por medio de Moshe Rabenu, nuestro maestro. Esto nos enseña que el cuerpo de literatura revelada llamado Humash o Pentateuco en el mundo griego, o la Torá de Moshe, se cerró una vez por todas con la conclusión del capítulo 34 de Devarim. Ahí termina el Humash. Esto quiere decir que ninguno de los libros posteriores inspirados divinamente puede añadir mandamientos a los que ya fueron dados, ni introducir conceptos y revelaciones nuevas aparte de los que ya fueron dados a Moshe Rabenu, a nuestro maestro. La parte de las escrituras llamada Brit Hadashah o el pacto renovado, que nosotros llamamos los escritos mesiánicos, no puede introducir conceptos ni mandamientos nuevos, ni quitar algunos de los mandamientos que una vez fueron dados por medio de Moshe. Si ese fuera el caso, sería una recolección de escritos rechazable y falsa. Nuestro rabino celestial, Yeshua HaMashiach, hizo mucho énfasis en la Torá. Y todas las citas que dio fueron dentro de los escritos que ya fueron dados, los cuales de una forma profética y dinámica hablaban de él antes de que Adonai Yeshua fuera hecho carne, confirmando la escritura, enfatizándolas. Por ejemplo, tenemos Mateo 5, del 17 al 19, que dice así: escucha bien lo que dice Yeshua. No penséis que he venido para abolir o a quitar la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Torá hasta que se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así los enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el Malhut HaShamayim, en el reino de los cielos. Bien, nuestro maestro Yeshua, la Torá hecha carne, nos confirma los escritos de Moshe,
donde él se apoya la instrucción del Padre y los profetas de una forma magistral, impidiendo ningún tipo de cambios, degradando a aquellos que enseñaban y en el futuro enseñarían la instrucción divina de no manipular ni cambiar los textos sagrados en el monte Sinaí a Israel antes de su venida. Moshe tuvo la autoridad para transmitir los mandamientos de Adonai bajo inspiración divina, basado en lo dictado por el Eterno en sus primeros 4 libros, Humash. Por esta razón, Moshe puede decir que son mandamientos de Adonai lo que él manda. Son explicaciones y afirmaciones expresadas en mandamientos de lo que ya fue revelado. Devarim 18:15 nos dice así: un profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Adonai tu Elohim. A él oiréis. Aquí ya está Moshe profetizando del Mashiach que había de venir. Continuamos con el verso 5 del capítulo 4. Aquí nos sigue hablando Moshe y nos recuerda que dice así: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como Adonai mi Elohim me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra, en la cual vais a entrar para poseerla. Y en el verso 14 dice también: y Adonai me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y decretos, a fin de que los cumplierais en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. Aquí la Torá nos está hablando de 2 tipos de mandamiento, Jukim y Mishpatim, traducidos como estatutos y decretos. Los Jukim son aquellos estatutos que no tienen explicación lógica del por qué hay que cumplirlos. Y los Mishpatim son mandamientos de carácter social que son fáciles de entender por su razón de ser. Continuamos con el verso 8 del capítulo 4 que nos dice así: ¿y qué hay nación tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos con toda esta ley que hoy pongo ante vosotros? Por tanto, guárdate a ti mismo y guarda mucho tu alma, no olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Los enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante de Adonai tu Elohim en Horeb, cuando el Eterno me dijo: congrégame al pueblo y haré que oigan mis palabras para que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre esta tierra y las enseñen a sus hijos. Una vez más, Moshe Rabenu recuerda al pueblo la grandeza y el privilegio de la Torá que fue dada a Israel, siempre haciendo recordar las cosas que vieron sus ojos para que el corazón del pueblo nunca se aparte del Dios vivo, enseñándolo a sus hijos y a toda su simiente de generación en generación como un estatuto perpetuo, aprendiendo a temer a Kadosh Baruj Hu en todos los días de su vida. ¿Hay algo más importante que transmitir las experiencias personales y palabras de la Torá a tus propios hijos? Esta es mi pregunta. Los padres y los abuelos tienen una gran responsabilidad para transmitir la revelación a los hijos y a los nietos, y que esto nunca se nos olvide. Así brillaremos como luminarias de Yeshua donde quiera que estemos, dando honra al Elohim vivo de Israel. El verso 11 del capítulo 4 nos dice así: os acercasteis y permanecisteis el pie del monte, mientras el monte ardía en fuego hasta el centro de los cielos, en medio de oscuridad, nubes y densas tinieblas. Y el Eterno os habló de en medio de fuego. Vosotros oís sonido de palabras, pero no percibís figura alguna, sino una voz. Y él mismo os anunció su pacto, el cual os mandó observar los 10 mandamientos, que escribió sobre 2 tablas de piedra,
En aquel tiempo Adonai me mandó enseñar los estatutos y decretos para que los pusierais por obra en la tierra a donde vais a pasar para heredarla. Muchas veces he intentado imaginarme en este día y seguro que debía ser algo glorioso, algo nunca visto. El sonido, las llamas, el Eterno bajando al monte, debió ser algo impresionante. El Talmud cita que cuando Adonai hablaba con los ancianos, ellos caían al suelo, eran muertos y luego eran nuevamente resucitados. Esta fue una de las razones por las que los ancianos dejaron a Moshe con Adonai recibiendo estas 10 palabras en el monte Horeb, pues estaban totalmente horrorizados de lo que ellos veían y oían. El poder, la gloria y la majestad de Akadosh Baruj Hu con grandes estruendos delante de ellos. Moshe también recuerda este hecho para que nunca se olviden qué es lo que sucedió y la causa la cual por la que fue dada la Torá de Adonai. Las 10 palabras, que podemos decirlo en el hebreo, Aseret ha-Devarim, para ponerla por obra en la tierra de Canaán, la cual, la tierra donde iban a entrar. Seguimos con el verso 18. Semejanza de cual animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las alturas de debajo de la tierra. Está prohibido representar al Mesías por medio de un pez. El origen del símbolo del pez, en griego Ixtus, es el culto del dios pez filisteo Dagón, que fue infiltrado en la fe por los cristianos durante el segundo siglo después de Yeshua HaMashiach. En lugar de abandonar sus símbolos y servir al único Elohim vivo, arrastraron sus prácticas paganas y las mezclaron con el judaísmo mesiánico. Así se iba formando el cristianismo como una mezcla de judaísmo con prácticas paganas populares que existían en todo el Imperio Romano. Versos 23 y 24, guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que Hashem vuestro Elohim hizo con vosotros, y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que Adonai tu Elohim te ha prohibido, porque Hashem tu Elohim es fuego consumidor, un Dios celoso, el Caná. Este nombre, el Caná, Dios celoso, pues Él ama a su pueblo como el marido ama a su esposa, con un amor infinito. Pues así es el pacto de la Ketubá. Y la Bodá Zará, la idolatría, es uno de los pecados más grandes donde el ser humano ha sido engañado. Y también llevado para provocar a celos al Elohim de Israel. De esta forma desobedeciendo el mandamiento, el cual fue prohibido desde el monte Horeb, sabiendo que Israel podía caer en este tipo de infidelidad, hiriendo su amor hacia su pueblo. Seguimos con el verso 25 al 31. Cuando hayas engendrado hijos e hijas y hayas envejecido en la tierra, si os depraváis o fabricáis escultura, imagen de cualquier cosa y hacéis lo malo ante los ojos del Eterno, vuestro Elohim, irritándolo, hoy yo hago testificar contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que ineludiblemente mereceréis en breve de sobre la tierra a donde vais, cruzando el Jordán para heredarla. No prolongaréis vuestros días en ella, pues seréis totalmente destruidos. El Eterno os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales Adonai llevará. Allí llevaréis a dioses hechos por manos humanas, de palo, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni olfatean. Y desde allí buscarás al Eterno tu Elohim, y lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma.
Cuando estés en angustia y todas estas cosas se hayan alcanzado en los postreros días, entonces te volverás al Eterno tu Elohim y escucharás su voz. Porque Adonai tu Elohim es el Elohim misericordioso. No te dejará ni te destruirá, ni olvidará el pacto que le juró a tus padres. Aquí estamos hablando de las consecuencias y el tema de la idolatría. Una vez que Adonai prohíbe y remarca el pecado de la idolatría, lo explica muy bien, por su celo con su pueblo, muestra su castigo y da una advertencia. ¿Cuál será el castigo de Adonai para ellos? Mortandad, dispersión, enfermedades y destrucción en general por la idolatría a los ídolos. Pero sin olvidar el pacto con los patriarcas, porque Elohim es un Elohim de misericordia. Él juró de nunca dejar a su pueblo Israel y de nunca olvidarlos, porque Israel es su pueblo escogido, por siempre hasta el fin de los tiempos. Siempre que Israel tuviera un corazón arrepentido, también le deberían de buscar de todo corazón, siendo restaurados y perdonados por su infinita misericordia, las cuales podemos leer en el verso 29 y 31 que hemos leído. Lo vuelvo a leer para ti. Así que Elohim Israel nunca abandonará a su pueblo, porque así dice la Escritura, porque Adonai tu Elohim es Elohim misericordioso, no te dejará ni te destruirá, ni olvidará el pacto que les juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. El Midrash también nos enseña que hay 5 motivos para que venga la redención final, según estos versículos y de acuerdo con lo que pasó durante la primera redención de Egipto. Primeramente, vamos a ver estos 5 puntos. El pueblo de Israel está en angustia. El pueblo de Israel hace teshuvah, se arrepiente y vuelve a Adonai. El pacto con los antepasados está vigente. Abraham, Isaac y Jacob. Debemos recordar que estos pactos son incondicionales. Israel no tiene que hacer nada. La misericordia de Adonai se manifiesta. Y finalmente, el 5º punto, el tiempo predestinado para la redención final habrá llegado. El Eterno es infinitamente misericordioso y con los pactos que dio a los patriarcas selló la realeza del pueblo de Israel, que nunca los abandonaría ni los dejaría. Solamente tendrían que cumplir estos pasos los cuales hemos leído. Continuamos con el verso 3 del capítulo 5. No fue con nuestros padres, aquí continúa hablando Moshe, con quienes el Eterno estableció este pacto, sino con nosotros los que hoy estamos aquí, todos vivos. Estamos hablando de esa nueva generación, cara a cara, que va a entrar en la tierra de Canaán. El Eterno irá con vosotros en el monte de medio del fuego. Y dice, y yo mediaba en aquel tiempo entre vosotros y el Eterno para poneros delante de la palabra de Adonai, porque temisteis a causa del fuego y no subisteis al monte. Y dijo, en los textos de Éxodo 20, del 1 al 17, según la versión hebrea que podríamos leer, en el capítulo 14, y de Devarim 5, 6, 21, hay 15 mandamientos diferentes. Los mandamientos del 25 al 38 y 424, según la numeración de estas 10 palabras, ha sido alterada por el mundo romano, griego, cristiano, y luego por el reformador Lutero, según la Torá y la tradición judía, la correcta numeración de estas palabras Aseret ha-Devarim es la siguiente, y la voy a leer para todos ustedes. Primero,
yo soy el Eterno tu Elohim. Segundo, no tengas otros dioses. Tercero, no tomes en vano el nombre. Cuarto, acuérdate y guarda el Shabbat. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no asesines. Séptimo, no cometas adulterio. Octavo, no hurtes. Noveno, no des falso testimonio. Y décimo, no desees ni codicies. Estas Aseret HaDevarim, estas 10 palabras dadas por Adonai en el Sinaí, refleja primeramente una relación vertical con el Dios vivo de Israel, que nos lleva a la obediencia, al amor y al respeto. Y en las otras 5 palabras, con las siguientes, se trata de una relación horizontal, terrenal, con nuestro prójimo. Lo que muchos podríamos decir, ¿quién es nuestro prójimo? De una forma básica, aunque según mi entender, no todos son nuestro prójimo, pues prójimos son aquellos que cumplen los mandamientos de Adonai, según mi entender. Estos mandamientos se reflejan en una relación entre padres e hijos, también podríamos decir, el amor y el respeto, la relación que hay entre el Eterno y los hombres, y por eso esta palabra está en la primera tabla. Hay un mandamiento que resume las 5 palabras de la primera tabla. Amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tu disponibilidad, posibilidad o fuerzas. En el 6.5 el amor al Eterno se expresa en la obediencia a los mandamientos. En el 5.10 también hay un mandamiento que resume las 5 palabras de la segunda tabla. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. También nos lo dice Levítico 19.8. En el 5.7 nos dice así: no tendrás otros dioses delante de mí. Yo creo que todos los creyentes podríamos hacernos varias preguntas para ver si tenemos otros dioses en nuestras vidas. Veamos y preguntémonos. Primeramente, ¿quién dirige mi vida? ¿Quién es mi fuente? ¿Dónde está realmente mi confianza? ¿Dónde está mi pasión? ¿Quién es mi alabanza? Estas son preguntas para nuestro espíritu, donde el poder del Ruach es fortalecido con la verdadera identidad israelita. La respuesta para todas debe ser: Adonai es mi plenitud y mi gozo. Seguimos con el capítulo 5, verso 12, que dice así: guarda el Shabbat para santificarlo, como Adonai tu Elohim lo ha mandado. Aquí voy a tomarme un poquito de tiempo porque quiero explicar bien esto para que lo entendamos de una vez. Al comparar los relatos de Éxodo 20 y de Devarim 5 se pueden encontrar varias diferencias, especialmente donde habla del Shabbat. ¿Será tal vez que Moshe no podía citar al Eterno de manera correcta? No creo. ¿Cómo se puede explicar esta aparente contradicción? Vamos a desarrollar esto. Cuando el hombre habla, solo puede transmitir una palabra a la vez, pero el Todopoderoso no lo hace así. Adonai puede transmitir varias palabras al mismo tiempo. Por eso existen las diferencias entre el primer relato de Éxodo 20 y el segundo de las 10 palabras que fueron oídas por todo el pueblo desde el pico de la montaña. Así que cuando Adonai habló el del Shabbat, hay 2 verdades incorporadas en esta proclama, y las 2 están escritas en los pasajes que están comparados. Rashi también nos da un poco de luz sobre esto y nos dice que ambas expresiones fueron anunciadas en un solo enunciado y en una sola palabra.
las cuales también fueron escuchadas en un solo acto de escucha. Como he dicho antes, según Éxodo 20, el Shabbat está conectado con la creación del mundo, pero aquí en Devarim 5 está escrito que el Shabbat tiene que ver con la salida de Egipto. En Éxodo está escrito que hay que acordarse del Shabbat. Y aquí está escrito que hay que guardar el Shabbat. Acordarse no es lo mismo que guardar. Las dos cosas son necesarias y las dos se complementan. Recordamos cuando estábamos hablando antes de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Elohim. Nosotros oímos, escuchamos, entendemos el mandamiento. Primeramente nos acordamos y luego lo guardamos. Así que el Shabbat fue dado para hacernos recordar estos dos eventos importantes en la historia. Primeramente, la creación y la salida de Egipto. Segundo, esto nos enseña que el Shabbat también es para los que no salieron de Egipto. Los que no son hijos de Adán, ellos deben acordarse del Shabbat. El Shabbat existe desde la creación y para todos los hombres. Tú, si quieres guardar el Shabbat, la mejor explicación que hay, lee Isaías 56, donde te va a dar, si eres tanto judío como gentil, hay unas instrucciones preciosas en este capítulo de Isaías 56 y yo te recomiendo que las leas. Porque aquí, tanto judíos como gentiles, ninguno estamos exentos, si queremos y amamos al Elohim de Israel, a guardarlo. Además, que obtendremos un mejor nombre que el de hijos e hijas, y los sacrificios de aquellos que quieran guardar el pacto del Shabbat serán aceptos en el monte de Adonai. El Shabbat fue dado de una manera especial, primeramente a los Bené Israel, para ser guardado como señal del pacto que fue hecho después de la salida de Egipto, como nos dice Éxodo 31:13, que lo leo para ti. Habla pues tú a los Bené Israel diciendo: de cierto guardaréis mis Shabbatots, porque esto es una señal entre yo y vosotros, por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy Adonai, que os santifico. Si tú no guardas el Shabbat, no eres hijo del pacto, según nos dice Éxodo 31:13, el cual debe guardarse de generación en generación, para ser santificados por el Eterno. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Esto es algo básico y sencillo, lo acabamos de leer. También es fácil de entender. Nadie puede ser Israel si no guarda el Shabbat. Hay un falso movimiento cristiano, vamos a decir, que dice que si tienes a Jesús en tu corazón, ya lo tienes todo. Y que no es necesario guardar la Torah, ni mucho menos el Shabbat. Este tipo de gente van enseñando erróneamente que son el Israel espiritual. Eso en la Escritura no lo vas a encontrar. Esto es totalmente falso y no existe este Israel espiritual según ellos dicen. Así que el mandamiento nos obliga a acordarnos del Shabbat, que esto implica una actividad intelectual. Así que está permitido trabajar con el cerebro en Shabbat en forma de leer para el Eterno, estudiar para el Eterno, orar y meditar en los caminos de Hashem, especialmente la liberación de la esclavitud y los caminos de uno mismo. Con esta actividad santificamos el Shabbat, es decir, lo hacemos diferente y lo consagramos para el Eterno. También Rashi nos da su punto de vista, por otro lado, que el acordarse del Shabbat significa que uno debe estar pensando en el Shabbat durante todos los demás días de la semana, y si uno compra algo bonito, lo hace en honor al Shabbat que viene. También está escrito que el pueblo que salió de Egipto tenía que guardar el Shabbat. Guardar implica una actitud de vigilancia y de constancia, de honra y de respeto.
Guardar tiene que ver con no hacer algo que está prohibido por la Torá en Shabbat. Los Yehudim tienen que cuidarse bien para no hacer alguna melajá, alguna de las obras que se hacían en el santuario. De esta manera, entre otras, podemos guardar el Shabbat, ser cuidadosos en no profanarlo, y es un día que hay que santificar. Santificar, apartar. Para los demás, esto es lo que nos está diciendo. El Shabbat es un día apartado y exclusivo para Adonai. En el Levítico 22, 2 y 3 se habla también de la necesidad de hacer una reunión congregacional con tu comunidad en el Shabbat. Así que el Shabbat fue creado, primeramente, para que el hombre cesara de su actividad de intervención en cualquier tipo en la creación, lo mismo que el Eterno hizo después de haber creado todo. Pero vemos que este contexto también habla del descanso en Shabbat. A pesar de que la palabra Shabbat no significa descanso, sino cese de actividades creativas, la palabra descansar en hebreo, que es nuach, también está relacionada con el Shabbat, como está escrito en Devarim 5:14. Mira lo que dice aquí. Para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Sin embargo, el concepto de descansar no es el principal punto para el Shabbat, sino el de cesar de dejar y hacer actividades creativas y productivas. Tú no puedes cocinar, tú no puedes comprar, tú no puedes ponerte a pintar, no puedes ponerte a limpiar la casa. Hay tantas cosas que no se puede hacer. Yo no puedo hacer una reparación si es a causa de vida. Sí, recuerda que la Torá es por causa de vida. Hay una inundación en tu casa. Tú eres, por ejemplo, médico y te llaman y estás en el día de Shabbat. Tú tienes que ir a tu hospital a trabajar. Eres un policía, eres un militar y te llaman porque hay una guerra. O eres bombero y hay un incendio y te llaman y tú estás en el día de Shabbat. Tú tienes que dejar de guardar el Shabbat y salvar vidas porque la vida está por encima del Shabbat. Esto lo entendemos. Es básico y sencillo. Solamente en esos casos, porque la Torá, como he explicado antes, es para vida. Seguimos con el verso 15. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Adonai tu Elohim te sacó de allí con mano fuerte y con brazo extendido. Por lo tanto, Adonai tu Elohim te ha ordenado que haga el día del Shabbat. El pueblo de Israel tiene que recordar que fueron esclavos en Egipto. Esto es uno de los primeros puntos de meditación para todos los creyentes, por haber sido liberados de allí. Hashem ahora les ordena guardar el Shabbat. Esto también nos enseña que no guardábamos el Shabbat en Egipto. El pueblo judío, el pueblo que estaba en la cautividad, no estaban guardando el Shabbat. Vivían en total idolatría. Estaban totalmente impuros porque se habían contaminado con los dioses egipcios. Aunque sí seguían clamando por un libertador que ellos sabían que la promesa de Moshe había de cumplirse. Ahora somos libres, todos los creyentes, para guardar los mandamientos de Adonai. No por esclavitud, ni mucho menos por amenazas, sino por gratitud y amor con nuestro corazón. Ahora vamos a ver un resumen de cosas que podemos decir en Shabbat. Hay varias cosas para guardarlo y vamos a verlo en una diapositiva que les voy a poner a todos ustedes. Le he puesto este título, Cosas que hacer en el día de Shabbat. Muy bien. Primeramente, como hemos dicho, acordarse del Shabbat. Pensar en la obra de la creación y de la liberación de la esclavitud de Misraim. Éxodo 28 y Devarim 5:15.
Segundo, guardar y ser cuidadosos con el Shabbat para no hacer cosas prohibidas. Hay que santificarlo y hay que respetarlo, no como yo quiero, sino como el Eterno me dice que lo tengo que guardar. Éxodo 20:10, Devarim 5:12, Isaías 58:13 y 14. Santificar, dedicarse al Eterno y a su Torá de una manera especial. Devarim 5:12, verso 14, para Adonai. Esto se hace en la familia. Devarim 5:14 y también en tu comunidad. Levítico 23:3, en la congregación de los santos. Otro punto más que hacer en el día de Shabbat es descansar. No hacer cosas que cansen o causen molestias. Devarim 5:14. Hacer en el día de Shabbat. Cumplir ciertos rituales para que ese día sea diferente a los demás de las semanas, ya que durante la semana vivimos corriendo de arriba a abajo y el Shabbat hay que tomarse tu tiempo y saber en el día que estás viviendo. Devarim 5:15. Y el último, disfruta del Shabbat, come, gózate, canta, haz alabanzas y otras cosas que alegren el alma y el espíritu, glorificando a Kadosh Baruj Hu en el nombre de nuestro Redentor Yeshua HaMashiach. Isaías 58:14. El Shabbat también es un día para recordar la liberación de la esclavitud del pecado. Tenemos que recordar que nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach, por medio de la muerte y resurrección, la salida de Egipto es una sombra profética de la salida de la verdadera esclavitud, la cual estuvimos bajo el pecado y el adversario. Esto Yeshua lo relata muy bien en Juan 8:32 al 36. De esta manera, Yeshua estuvo muerto después de su crucifixión durante 3 días, incluyendo el Shabbat, y así pagó por nuestros pecados. Nosotros hemos experimentado la liberación de la esclavitud, del pecado, de la muerte y del adversario. Esto nos da una razón muy importante para celebrar el Yom Shabbat. Bendito sea el Eterno, bendito por el Mesías que nos dio este Shabbat. Seguimos con el verso 16 del capítulo 5 que dice: honra a tu padre y a tu madre como Adonai tu Elohim te ha mandado para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que Adonai tu Dios te da. Este es el primer mandamiento con promesa, certificando que los mandamientos son para vida si los respetamos y cumplimos. Nos vamos al capítulo 6, verso 1, que dice así: este, pues, es el mandamiento, los estatutos y decretos que Adonai vuestro Elohim me ha mandado, los cuales os enseñé, para que cumpláis en la tierra que vais a poseer. Entramos en lo que es considerado como la declaración de fe del judaísmo, que es el Shema. En este versículo está escrito que este mandamiento, en singular, es cuando le preguntaron a nuestro maestro Yeshua cuál es el mandamiento más importante los escribas y fariseos. Y él contestó sin ningún problema: el Shema. Marcos 12 al 29. Vamos ahora con el Shema. Capítulo 6, del 4 al 9, y dice así: Shema Israel, Adonai es nuestro Elohim, Adonai es Echad. Llamarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus medios. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa y cuando andes por el camino, cuando estés en casa, te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como señal entre tus brazos, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Estas palabras que acabamos de leer, todos los conocemos, las llamamos el Shema dentro del mundo hebreo, encontramos la clave para poder vivir cerca del Eterno en todo momento. Shema, escucha y obedece los mandamientos de Elohim. Lo primero que el hombre tiene que hacer para estar cerca del Eterno es escuchar y obedecer. El Eterno toma la iniciativa para acercarse a nosotros y nosotros solo tenemos que hacerle caso para poder obtener su misericordia. Acercarte cada mañana al Eterno y tomar unos minutos para escuchar sin hacer nada más, y deja que el Espíritu de Adonai te hable por las palabras de la Torá viva, la cual has leído. No seas muy rápido en tus oraciones, que solo hables y no escuches. Tenemos que escuchar cuando estamos también en oración. Es mejor escuchar a Adonai que hablarle. El Shema nos enseña a poner en práctica el escuchar como la máxima prioridad en nuestras vidas. Israel es la segunda cosa que es destacada en nuestra identidad como pueblo. El no judío o el gentil que ha hecho la conversión al Elohim de Israel por medio del Mesías Yeshua es parte del Israel celestial. Pero no se convierte en judío, y puede identificarse con el pueblo. Lo tenemos en Efesios 2:19. Por medio del sacrificio de Yeshua, el pueblo gentil ha sido injertado en Israel, recibiendo todos los pactos y promesas en Yeshua HaMashiach. Esta es la declaración de los que son parte de Israel. Los que tienen otros dioses no son parte de Israel. ¿Entendemos esto? Rashi destaca el hecho de que este versículo dice que el Eterno es únicamente el Dios de Israel en este momento. Pero en el futuro será el Dios de toda la humanidad. Aquí ya estamos hablando de los tiempos actuales y que fueron dados por la redención de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, tal y como nos dice en el libro de Sofonías, capítulo 3, verso 9. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre de Adonai, para que les sirvan de común acuerdo. Y amarás. Y amarás como Él es el único para todos. La consecuencia de amar, aquí lo tenemos, y por eso el hebreo usa la palabra y. Aquí Rashi también dice que amarle significa cumplir sus palabras por amor, no por temor. Con todo tu corazón se refiere a lo más íntimo de nuestro ser, que no puede estar dividido en la devoción al Eterno, como está escrito en Jacobo 4:8. Así dice: acercaos al Elohim y Él se acercará a vosotros, y limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La siguiente palabra, con toda tu alma, significa que hay que estar dispuesto a dar su vida por amor a Él y vivir solamente para Adonai. Con tus medios, la palabra hebrea que normalmente ha sido traducida como fuerzas es meodeja, que no solo significa tu fuerza, sino también tus posesiones y bienes materiales. Entendemos esto. Tus medios, tus capacidades, meodeja. Esta palabra no habla de la fuerza física, en primer lugar, sino de todo lo que uno tiene, sus posesiones y de lo que es. Lo cual también incluye las posesiones materiales, como he dicho antes. El amor a Adonai también se expresa de una manera de administrar lo que Él nos ha regalado. Pero el amor siempre empieza en el corazón y luego va saliendo hacia afuera. La santidad y el amor crecen de dentro hacia afuera. También hay esto que dice, y esas palabras que yo te mando hoy. ¿Qué nos está diciendo aquí? Se refiere a las palabras de la Torá de Moshe.
en la cual he estado remarcando en este estudio, que siempre deben ser consideradas como dadas hoy, es decir, que están vivas y son actuales. También vamos a ver qué quiere decir estarán sobre tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Es la responsabilidad de cada uno de nosotros de poner las palabras de la Torá sobre nuestro propio corazón, como está escrito en Devarim 11:18. Así dice: poned pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas como una señal a vuestra mano y serán diadema entre vuestros ojos. No es lo mismo tener las palabras en la mente que en el corazón. El corazón es la sede de la personalidad, el espíritu, lo más íntimo de nosotros, donde normalmente solo cabe una cosa. En la mente puede caber muchas ideas y opciones, pero no en el corazón. Allí solo cabe una cosa o una opción, y esa es la que en los momentos decisivos de la vida define nuestras decisiones. Cuando la Torá entra en el corazón, va a cambiar y a remarcar todas nuestras decisiones. Cuando hay que elegir entre una propuesta y otra, siempre es lo que hay en el corazón marca la diferencia. Dentro de los dos tefilín que se colocan en el brazo izquierdo y sobre la cabeza hay una diferencia. En el tefilín de la cabeza hay 4 apartamentos con 4 pergaminos con 4 textos diferentes a la Torá. Pero el tefilín del brazo izquierdo, que está pegado al corazón, hay un solo departamento con un solo pergamino, con los 4 textos. Esto nos enseña que cuando las palabras de la Torá están en nuestra cabeza, pueden ser entendidas e interpretadas de muchas maneras diferentes. Pero, cuando llegan al corazón, solo hay unidad entre ellas y hay una sola cosa, la cual es Adonai. Si no ponemos las palabras de la Torá en nuestro corazón, la crisis o cualquier problema nos puede engañar, porque no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Nuestro Adón Yeshua en Marcos 4 nos da la clave para entender el secreto del reino de los cielos. En el versículo 11 se habla del secreto del reino de los cielos que todos queremos conocer. Hay un secreto que es considerado el más grande del reino y por eso es llamado el secreto. ¿Y cuál es, podríamos decir? La parábola del sembrador en Marcos 4 del 3 al 20. Vamos a tocarlo un poco por encima y con esto vamos a ir terminando. Esta parábola del sembrador contiene la llave para entender todas las otras parábolas. El que entiende esta parábola ha entendido el gran secreto del Malhut HaShamayim, la cual nos enseña, primeramente, el sembrador siembra la palabra. Nuestro gran maestro empezó la parábola diciendo, oíd, y la terminó diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Así que él destaca la importancia de escuchar y obedecer, al igual que Moshe Rabenu en el texto del Shema. En el versículo 20 de Marcos 4 nos dice así: y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan frutos, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. ¿Qué podemos aprender de esto? El gran secreto del reino es recibir las semillas que el sembrador está sembrando. La tierra es el hombre que una vez fue formado en el polvo de la misma. Dependiendo de cómo entra la semilla en la tierra, así será su fruto. Este es el propósito, el de doblegar la voluntad humana perversa que nadie quiere saber del Elohim de Israel y vive en un pseudo mundo espiritual
inventado por el humanismo o la religiosidad humana, la cual es vana y vacía. Solamente la luz de la Torá, una vez que es aceptada e introducido en nuestro corazón, en nuestro espíritu, empezamos a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. De una forma apacible dentro del reino del Mesías Yeshua, el cual ha sido establecido en nuestros corazones. Y no hay otra forma. Yeshua lo dijo, la Torá viviente lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Así que afina tu oído, amado hermano, amada hermana, y Shema Israel, escucha y obedece. Bueno, amados hermanos, aquí hemos llegado al final de nuestra parashá, de la parashá Vaikanan. Espero que te haya gustado este estudio, que hayas podido disfrutar y sobre todo que hayas sido edificado. Es muy importante que nosotros como creyentes seamos edificados en la Torá de Moshe. Esos son los pilares básicos donde todo el Brit Hadashah, el pacto renovado, Yeshua encarnado, se sostiene. Si nosotros no guardamos la Torá y solamente practicamos el Evangelio, estamos cojos, porque muchas de las citas que Yeshua, nuestro Adón, tanto como sus Talmidim citaron, están todas basadas en la Torá de Moshe. Entonces, tenemos que entender de dónde vienen las situaciones, de dónde vienen cada cosa y saber conectar el pacto renovado, el Brit Hadashah, con la Torá de Moshe, porque no pueden contradecirse, al revés, tienen que reafirmarse. Yeshua dijo que Moshe habló de mí. Obviamente, habló del Mesías, porque la Torá, los 5 libros de Moshe, son libros proféticos donde todo está involucrado. Es una línea profética que nos habla de nuestro Adón Yeshua en todo momento. Moshe es la encarnación, Moshe es el primer profeta, es el ejemplo que profetiza al Mesías Yeshua, el profeta que ha de venir. Así que bueno, si te ha gustado este estudio, por favor, dale a me gusta, dale a like. Si quieres compartirlo con tus amigos y con tu hermano, compártelo. Si te quieres suscribir a nuestro canal, eres más que bienvenido. Y si tienes alguna duda o alguna pregunta, por favor, escríbenos, ponnos un correo electrónico y me pondré en contacto contigo lo antes posible. Y nada, vamos a hacer ya una pequeña oración. Si te quieres unir conmigo, pues eres más que bienvenido. Vamos a dar gracias al Eterno por este precioso estudio. Bendito Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de mis ancestros, Akadosh Baruj Hu, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y misericordioso, Señor. Gracias por estos momentos de estudio donde tu palabra ha sido manifestada, Señor, por tu Ruach, por el Espíritu de Yeshua, al cual se mueve, Señor, en dimensiones, Señor, inefables, Señor, porque tu poder, eres un Dios vivo, eres un Dios de poder, eres un Dios que ejecuta, Señor, todas tus sentencias, Señor, y tú amas con un celo inefable a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a entender, a recibir, a crecer, a permanecer, a seguir caminando siempre hacia adelante, Señor, dentro de los muros perfectos de la Torá, dentro de la verdad de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, a ser imitadores y a crecer. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos en las pseudo religiones o en el humanismo, Señor, y a poder entender y a recibir los conceptos básicos donde serán anidados, donde serán crecidas esas semillas dentro de nuestro espíritu. Danos fuerza, Señor, danos valor, danos constancia, Señor, porque solos no podemos, porque somos débiles y pecadores, pero dependiendo de ti, si tú caminas delante de nosotros, como lo hiciste con tu pueblo Israel, Señor, tu rostro y tu espíritu siempre nos protegerán. Bendecimos
a tu pueblo Israel, a Jerusalén, 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 si yo te olvidare, y que mi mano diestra se secare, y que mi lengua se pegue a mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros, y shalom dentro de tus palacios. Por amor de mis amigos y mis hermanos, diré yo, sea shalom dentro de ti, Jerusalén. Te quiero dar gracias, Señor, y que este mensaje llegue a miles de millones de personas para que sean bendecidos y reciban la luz verdadera de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. A ti sea la gloria, la honra y el poder por siempre. Kadosh Baruj Hu, Beshem Yeshua Meshicheinu. Amén y amén. Amados hermanos, pues nada, que tengan un precioso día de Shabbat, que sean grandemente bendecidos y que se gocen con sus seres queridos y con sus familiares. Shabbat Shalom desde España, por amor de Sion no callaré. Shalom Aleichem.